Hola y Dios bendiga. Hoy vamos a seguir con la lectura comprensiva de la epístola, la carta de Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 2. Estamos estudiando este libro, este pequeño libro. Y vamos a seguir en el capítulo 2 a partir del verso 18 al verso 29, continuando donde nos quedamos la última vez. Y antes de empezar, vamos a dar una pequeña introducción de esta parte. Y es decir que Juan en esta carta nos habla mucho de contrastes. ¿Qué significa contraste? Que nos muestra la manera más clara posible la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre las cosas que caracterizan a Dios, la luz, y la oscuridad, la que no caracterizan a Dios. Nos muestra una imagen bien contrastada entre la luz y las tinieblas y nos dice que en Dios solo hay luz y que los que no andan conforme a lo que enseñó Jesucristo, en ellos entonces hay tinieblas. Eh, entonces, así es como se nos introduce este nuevo contraste, esta nueva palabra. ¿Qué palabras vamos a ver aquí? La palabra anticristo. La palabra anticristo solamente aparece utilizada por el apóstol Juan en la Biblia. Ninguno otro apóstol, profeta, nadie más en los escritos que están en el canon bíblico hablan de la palabra anticristo, no la mencionan. Solamente Juan. Y lo hace en el contexto del contraste entre las cosas de Cristo y las cosas que son contrarias a Cristo. Y en el contexto del contraste también entre las personas que hacen o predican un mensaje conforme a lo enseñado por Cristo y los que predican o hacen cosas contrarias que contrastan con lo enseñado y predicado por Cristo. Lo vamos a ver en la misma lectura. Hay varias lecturas en este libro que nos hablan de este concepto del anticristo y también en la segunda carta. Esta es la primera y la segunda carta. Solamente en la primera y la segunda carta de Juan, vuelvo y repito, nos habla de la palabra o el concepto del anticristo. Otros libros, en muchos estudiosos de la Biblia, identifican al mismo anticristo como una persona específica que estaría en el futuro. Sin embargo, en la Biblia no habla del anticristo de esta manera, no lo habla. En ninguna parte de la Biblia aparece de esta manera. Sí nos habla de reinos y reyes en lo futuro, y reyes y reinos que ya se sucedieron, que ya pasaron, pero no utiliza la palabra anticristo para describirlos. Solamente aparece aquí en este libro y es haciendo lo que le digo, ese contraste. Y ya no me repito más. Vamos a leer lo que dice. Dice, hijitos, verso 18, capítulo 2. Ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. ¿Ok? Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Bien, esto es lo que vemos en el verso 18. Entonces, Juan, esta es escritura, este apóstol que está escribiendo esto es Juan, el discípulo amado, uno de los que anduvo con Jesús. Estamos hablando de una persona que vivió durante la primera parte del siglo primero, es decir, hace aproximadamente 1900 años. Entonces, Juan, la primera vez que aparece en el canon bíblico la palabra anticristo, es la primera vez en el verso 18, capítulo 2 de la primera epístola de Juan, dice lo que acabamos de leer. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto, conocemos que es el último tiempo. Entonces, Juan está diciendo que es el último tiempo y que han salido muchos anticristos. Es decir, muchos anticristos. ¿A quién se refiere por estos anticristos? Se refiere a personas.
¿Quiénes? Vamos a verlo en el verso 19. Dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, él está hablando, evidentemente, de personas a las cuales Pablo dice que apostatan de la fe. Es la misma idea. Cuando Pablo dice que hay algunos que han apostatado de la fe, se refiere a que hay personas que, como dice Juan aquí, hablando de personas que son consideradas por él anticristos, son personas que en este caso específico, por lo menos en esta mención, que no es la única que Juan hace, vamos a ver más adelante a qué más él le llama anticristo, son personas que han apostatado. ¿Qué es apostatar? Personas que están dentro del evangelio de Cristo, están dentro del que han creído o han estado dentro, sin embargo salen y niegan a Cristo. Es decir, o predican a un Cristo diferente al Cristo verdadero. Por ejemplo, personas que salen de la congregación y ahora dicen Jesús no es el Cristo. O personas que salen de la congregación o siendo parte de la congregación predican que Jesús es el Cristo, pero lo predican con características que él no tiene. Como por ejemplo, de que Jesucristo sería algo contrario a lo que él dijo y él enseñó. Por ejemplo, nosotros vemos anteriormente que Juan nos enfatiza mucho el hecho de que en Cristo no hay tinieblas, ¿verdad? Que en él hay luz y en él no hay tinieblas. Nos enfatiza mucho que las personas que están en él van a creer en esto, en que él es luz, no tinieblas. Sin embargo, ¿qué pasa? Que hay personas que han salido, como dice, que parecían que eran de nosotros, pero no eran de nosotros, y entonces también predican a un Cristo que es diferente al Cristo verdadero. ¿Cuál es ese Cristo? Es un Cristo que mata, es un Cristo que persigue, es un Cristo que busca la paz por medio de la violencia, es un Cristo que va él a condenar, que va él a castigar, que va él a exterminar a las personas. Ese es un Cristo falso. No es conforme al Cristo verdadero, al Cristo que el mismo Cristo predicó y al Cristo según las mismas obras que él hizo cuando se manifestó en el mundo, que son exactamente lo contrario a eso. Entonces, a estas personas que salen y dicen eso es a la que se refiere en este verso 18 y 19, que son anticristos. Ahora dice en el verso 20, seguimos leyendo: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Cuando habla de la unción, evidentemente está hablando de el Espíritu. El Espíritu. Entonces, ¿por qué dice que ustedes conocen las cosas? Porque el que tiene el Espíritu le da testimonio de que de la verdad lo conduce a Cristo. ¿Pero a cuál Cristo? Al Cristo verdadero, no a un Cristo falso, sino al Cristo verdadero, al que es conforme al testimonio de Juan y de otros de sus discípulos, al Cristo verdadero, no a un Cristo con características contrarias, no a un Cristo con sombras, con tinieblas. Bien, leemos de nuevo verso 20 para no perder el hilo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os escribo como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, recordemos, cuando Juan habla de la verdad, no simplemente está hablando de palabras o de ideas, sino que está hablando de Jesús. Él dice que Jesús es la verdad, que Él es la luz y que Él es la vida. Esta es la forma como los adjetivos que él utiliza para referirse a Jesús. Cuando él habla de la verdad, está hablando del mismo Jesús, es decir, él es la verdad. Entonces, cuando dice, no os escribo como si ignoraseis la verdad, es sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. O sea, es decir, ustedes conocen a Cristo, ya ustedes saben quién es Cristo, que es la verdad, y saben que de él no procede ninguna mentira.
Antes nos dice, no hay ninguna tinieblas en él. Seguimos leyendo y dice, ahora vamos a ver otro concepto más que se añade a lo que sería la idea del anticristo. Y nos dice en el verso 22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Verso 22. Es decir, todo aquel que niega a Jesucristo también niega al Padre. El que dice que conoce a Jesucristo, que conoce al Padre, pero no conoce a Jesucristo, es mentiroso o está por lo menos confundido. Ya eso Juan nos lo ha explicado. El que no permanece en la verdad, que es Cristo, no tiene tampoco al Padre. Bien, el que anda en las tinieblas no tiene a Cristo y no tiene al Padre. Entonces dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús, que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, que es lo que yo le explicaba hace un momentito. El primer concepto que nos dio de anticristo son personas que dicen que Jesús no es el Cristo. Bien, el segundo es personas que dicen que el Cristo y que Jesús sí es, pero que Jesús no es como se ha enseñado que Jesús es. O sea, muestran a un Jesucristo diferente, a un Cristo diferente y a un Dios, por tanto, diferente. Entonces dice, todo aquel que niega al Hijo también, todo aquel que niega al Hijo, verso 23, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Es decir, el que tiene a la verdad también tiene al Padre. El que niega la verdad de Cristo, que es Cristo, mejor dicho, no tiene tampoco al Padre. Esto es lo que dice Juan. Entonces, el que es anticristo no tiene ni al Hijo y por tanto tampoco tiene al Padre. Verso 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿A qué se refiere? Al evangelio que nos fue dado por Jesucristo. Es decir, permanece en el evangelio que nos dio Jesucristo. Si tú estás escuchando un evangelio que es diferente al evangelio de Cristo, que nos está hablando de un Cristo, de un Dios diferente, de un Dios que no es conforme a la enseñanza de Jesucristo y al ejemplo de Jesucristo, no estás permaneciendo en lo que habéis oído y visto desde el principio. Estás siendo engañado. ¿Por qué? Por anticristos. Pero esos anticristos obedecen a un espíritu. Hay un espíritu que hace que una persona se convierta, cualquier persona se convierta en anticristo. Y lo vamos a ver aquí también. Lo que habéis oído desde el principio. Y dice el 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Es decir, esa persona a la que le está llamando anticristo son personas que os engañan, que hablan de un Cristo que tiene tinieblas, os hablan de un Jesús que no es el Cristo y otro tipo de cosas parecidas a este. Entonces, esto que le acabo de decir, se los estoy diciendo en el verso 26 o los escribo esto sobre lo que os engañan, porque ya ustedes conocen la verdad, como no había dicho antes en el verso 21 y en el verso 20 y 21. Entonces seguimos leyendo. 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, que es su espíritu, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Cuando no tenemos necesidad de que se nos enseñe algo distinto, cuando tenemos el Espíritu, porque el Espíritu nos guía a la verdad. Su Espíritu nos da testimonio de Él y nos guía a la verdad. Su Espíritu nos muestra a ese Cristo y a ese Dios en el cual no hay tinieblas. Entonces dice, y ahora, hijitos, creo que la unción 27. Pero la unción
que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, es decir, cuando se refiere a la unción se refiere al Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo os enseña todas las cosas, que es la promesa de Jesús, que el Espíritu nos guiaría a toda verdad, y es verdadera, seguimos leyendo, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Es decir, según os ha enseñado la unción del Espíritu, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no habla mentira, según como el Espíritu os ha enseñado, permaneced en él. 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Amén. Bien, muy bien. Creo que hasta aquí se entiende, se comprende perfectamente. Aquí nos está diciendo que nos está hablando primeramente del concepto de anticristo en este contraste con personas que dicen que Jesús no es el Cristo, o personas que hablan de un Cristo y de un Dios que no es conforme al testimonio que nos dan los apóstoles y que nos viene de Jesús mismo y que nos da él por medio de su Espíritu. Estos son anticristos y estos son los que os engañan, dice. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, y son los que os engañan. Estos son anticristos. Y puntualizando, volviendo al principio, nos dice que estos anticristos están desde el tiempo, es decir, estaban ya en el tiempo de cuando se escribió esta carta. Por lo tanto, primero, el anticristo no es solo un ser humano que viene en el futuro. No que no vengan personas que sean anticristos, sino que no es eso, sino que nos habla del anticristo primero. Cuando habla del anticristo como ser humano, no habla en plural. Y no es alguien que viene en el futuro, sino que son personas que ya están entre nosotros. Esto es lo que vemos aquí. Y vuelvo y repito, esta es la primera mención al concepto del anticristo. Y es en ese contexto del contraste entre los que predican la verdad de Cristo y los que predican algo contrario a esa verdad. Bien. Más adelante, en el capítulo 4, vamos a ver que esto viene por un espíritu que ya sí nos lo muestra en singular. Cuando se nos habla del anticristo en singular, se está hablando de un espíritu, no de una persona. Cuando se habla del anticristo en plural, se habla de las personas que están influenciadas por un espíritu, porque como nos dice el hermano Pablo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que nuestra lucha es con principados y potestades, ¿verdad? Es decir, es una lucha espiritual, no contra las personas que son llamadas aquí anticristos, que puede ser cualquier persona, sino contra el espíritu que está detrás. ¿Pero cómo? Con las armas del evangelio, con los argumentos del evangelio, con el poder del espíritu. No es una lucha física, ni es una lucha para ir en contra de la manera tradicional, sino que es una lucha que se hace mediante argumentos, mediante la fe, mediante la esperanza, como nos enseña el hermano Pablo, lo cual viene muy bien para aportar al entendimiento de esto. Entonces, eso vamos a ver, lo estoy adelantando porque estamos hablando del anticristo. En el capítulo 4 nos va a hablar del espíritu del anticristo, que es el único singular del anticristo, que es ese espíritu que convence a las personas de ser anticristos, de ir en contra de lo que enseñó Cristo o de directamente negarlo. Bien, esto es lo que significa anticristo, no significa otra cosa. ¿Por qué no significa otra cosa, Juan Ramón? Porque este es el único libro donde lo define, y lo define en lo que te estoy explicando. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, de hecho, en la Biblia entera no vuelve a aparecer la palabra anticristo. Este es el estilo de la literatura de Juan, del apóstol Juan.
Y en su estilo de literatura contrastante nos habla de un Cristo del anticristo, de las personas que son de Cristo y las personas que son del espíritu del anticristo. Eso es la forma como Juan nos habla. Dios les bendiga mucho. Nos seguimos viendo pronto. Chao.